En este momento nos vamos a dedicar a hablar sobre los injertos de piel de cuero cabelludo que estamos utilizando para el manejo de cicatrices a nivel de la cara. La historia de cómo llegamos a esta técnica se basa pues obviamente en las secuelas tan importantes estéticas que se presentan en nuestros pacientes quemados, que casi siempre cursan con una gran discromía, con alteraciones en la homogeneidad de los tejidos y que pueden no tener alteraciones funcionales, sino estéticas. El paciente, una vez ha salido de su problema sistémico y de sus alteraciones funcionales, siempre quiere mejorías y la cara es un sitio de importancia. Se han utilizado diversos métodos para tratar de mejorar este tipo de cicatrices. Tenemos microdermoabrasiones, las quimiofoliaciones, el uso del láser, también el manejo de dermoabrasión, la dermoabrasión profunda de unidades estéticas, y todas pues tienen algunos resultados. Sin embargo, hemos tenido resultados no tan satisfactorios. Esta es una paciente a la cual se le hizo una dermoabrasión y vemos que hay una mejoría de la homogeneidad de sus cicatrices, pero hay una gran discromía. Entonces, esto nos llevó a hacer unidades estéticas y a pensar que necesitábamos algo más que una simple dermoabrasión. Hacemos entonces la técnica de dermoabrasión en forma mecánica con el paciente bajo anestesia general y posteriormente hacíamos diferentes métodos de curación, ya sea una escarificación, cobertura con amnios o cobertura con aloinjertos. Buscábamos obtener una buena lámina de injerto, hacer unidades estéticas, suturar este injerto muy bien a los bordes de la piel, un capitoneo, el drenaje de los hematomas y vamos a mostrar algunos casos cuando utilizábamos esta técnica. Vemos que de la cicatriz frontal de la paciente hay una cicatriz mucho más homogénea, tanto en textura, mucho más simétrica, pero vemos que tenemos algunos problemas como la pigmentación que persiste y el escalón que se presenta en los bordes del injerto con la piel. Otro caso donde hay una pigmentación muy importante en la parte central de la frente, hacemos un injerto de piel parcial luego de la dermoabrasión y vemos el resultado a la derecha donde persiste la pigmentación y un escalón, aunque la homogeneidad sí tuvo mejoría. Otro caso de la misma técnica, la dermoabrasión con los injertos, vemos una mejoría, pero vemos el escalón que se presenta y que todavía el injerto está pigmentado y el resultado no es tan satisfactorio como quisiéramos. La paciente que habíamos visto anteriormente con la simple dermoabrasión, posteriormente le hicimos dermoabrasión más injertos y obtuvimos nuevamente una cicatriz mucho más homogénea, mucho más simétrica, pero que persiste la pigmentación. Como consecuencia de estas dermoabrasiones también tendríamos algunas complicaciones. Entre las complicaciones menores estaban los quistes de inclusión, que podían ser por fallas en la dermoabrasión, que nos quedaran restos epitélicos ahí, de epitelio, y que manejamos con con ácido retinoico y con punción directa, teniendo un buen resultado. El escalón, que se nos presentaba con muchísima frecuencia entre el injerto y la piel normal, lo manejamos también con presión, masajes, y si no había una mejoría importante, hacíamos una resección de la zona. Otras complicaciones, ya complicaciones mayores, se nos presentaron pérdidas parciales de los injertos con este resultado tampoco satisfactorio. Y también tuvimos complicaciones de infección con pérdida del injerto.
Entonces, teníamos que era una técnica bastante buena, teníamos buenos resultados, sin embargo, teníamos pigmentaciones del área que persistían, la cicatriz visible de la zona donante, que en ocasiones podría hipertrofiarse y que pues era agregar una cicatriz más a un paciente que ya tenía múltiples cicatrices por su quemadura. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y entonces se decidió hacer una excisión tangencial con dermátomo y una cobertura con la piel del cuero cabelludo. Siempre teniendo en cuenta los principios de Feldman, buscando la cobertura adecuada, la homogeneidad en el color y la textura, la simetría y en lo posible las unidades estéticas, algo que no es muy fácil con esta técnica por algunas limitaciones que tenemos en cuanto a la zona donante. Se busca entonces reparar estructuralmente todas las capas de la piel, tanto la epidermis como la dermis, y hacer una modulación de los melanocitos para obtener cicatrices sin pigmentación. Una reseña histórica de todo lo que se ha venido buscando en dermatología, el uso de hidrocoloides, los apósitos biológicos, los microinjertos de piel total para acné, en cirugía plástica, los cultivos celulares que nos van a permitir probablemente en un futuro unos injertos de piel parcial. Y tener siempre en cuenta que la sensibilidad del cirujano se va a ver influenciada en cómo ve la deformidad, cómo prevé el resultado final y cómo diseña el procedimiento quirúrgico. Entonces, este procedimiento es una excisión tangencial profunda, irregular, conservando la dermis reticular o parcialmente la cicatriz, pero buscamos que esa resección sea muy homogénea, lo más homogénea posible. Un corto video en que vemos cómo se infiltra la calota para la toma del injerto. Una vez tomado el injerto, se cubre con una película transparente, se hace resección de la zona con el dermátomo, la sutura del injerto y el resultado con la ya con el retiro de los puntos. Voy a presentar varios casos clínicos. Esta paciente que tuvimos la fortuna de que se permitió que se le rasurara todo su cuero cabelludo y fue posible hacerle una buena resección de sus cicatrices y reemplazarlas por el cuero cabelludo. Importante en ella que aunque tuvimos un buen resultado, vemos que se nos presentaron pequeños hematomas que fueron drenados y que evolucionaron sin mayor complicación, pero que hemos evitado con la nueva técnica que usamos al utilizar la malla de sutura. Este paciente, que fue un paciente que se accidentó cuando el poliducto de Dos Quebradas se estalló y tuvo unas quemaduras muy severas, fue manejado realmente de una forma muy buena, se le colocaron unos injertos que le permitieron una buena cobertura de su cara, pero que definitivamente no eran nada estéticos, demasiado pigmentados. Lo hemos manejado con los injertos y podemos ver cómo ha cambiado cómo ha cambiado la pigmentación en las áreas donde se ha realizado el injerto. Y donde no hemos alcanzado a hacerlo, se ve todavía el defecto de pigmentación y de irregularidades. Otros casos a nivel de las mejillas en que vemos las mejorías, realmente hemos tenido muy buenos resultados y nos ha gustado mucho esta técnica. Este paciente que lo conocemos desde los 2 años, con una quemadura muy severa, con unas zonas de donantes de cuero cabelludo pequeñas por su alopecia, a pesar de que le hemos hecho expansores, y nos ha tocado realizarle los injertos en una forma escalonada porque no tenemos zonas donantes adecuadas, pero vemos los cambios que se presentan con estos injertos. Aquí lo vemos con
con un seguimiento en que vemos definitivamente la gran mejoría que se nota. Desafortunadamente no se puede hacer una resección completa en bloque por limitaciones tanto en la zona donante, como decía yo, y por limitaciones en la forma en que se toma el injerto, que lo voy a mencionar más adelante. Otra paciente que le manejamos las dos mejillas y vemos los cambios que se presentaron. Bastante favorables, los pacientes se sienten muy agradecidos con esta técnica. Esta paciente en la que vemos una pigmentación muy severa de la zona de su quemadura. Hicimos este mismo procedimiento y vemos los cambios, inclusive la emoción de la paciente al verse en su primera curación con el cambio importantísimo de la textura y de la coloración de su piel. Aquí, un tiempo después, podemos notar que tuvimos una pequeña falla en la resección completa de la lesión. Nos quedó un pequeño escalón pigmentado que después se solucionó con una resección intralesional de la cicatriz. Otra paciente que nos colaboró mucho con la rasurada de todo su cuerito cabelludo. Esto no es frecuente, los pacientes son muy reacios a que se les quite su cabello, pero cuando se logra, pues podemos obtener buenas láminas y obtener resultados como los que muestra esta diapositiva. Actualmente estamos haciendo el mismo procedimiento, pero como se ve en la diapositiva del medio, una vez quitada la cicatriz y reemplazada por el injerto de cuero cabelludo, hacemos un enmayado con sutura de prolene que nos permite adherir mucho más el injerto a la zona receptora de dermis o de cicatriz. Esto nos minimiza la presencia de hematomas y nos permite una integración del 100% de los injertos. Entonces, es la variación que hemos tenido últimamente de nuestra técnica. Otra paciente, vemos qué secuelas tan severas tenía la niña, manejada con setas múltiples, con resecciones, pero vemos las alteraciones de pigmentación y las irregularidades manejada también con esta técnica. Vemos en la última diapositiva los cambios importantes que tiene. Esa es una foto tomada hace 8 días. Entonces, definitivamente es una técnica que nos permite tener un buen contorno, una cicatriz simétrica mucho más homogénea, tanto en color como en textura. Otro caso a nivel de la frente, la niña se hizo un rasurado realmente extraño, pero nos permitió tener una muy buena unidad y tener un resultado bastante satisfactorio de esa irregularidad y de esa pigmentación que presentaba. Aquí nuevamente para resaltar el uso de la malla. Una vez se ha colocado la sutura alrededor del injerto, se colocan estos puntos en malla, lo hacemos con prolene y los retiramos tempranamente y no nos deja ningún tipo de reacción ni de secuela. No sé qué pasa, pero bueno. Aquí es para mostrar algunas fallas que se pueden presentar. Esta paciente tenía una gran discromía, sobre todo en su parte más cefálica, y tenía 2 puntos pequeños de pigmentación en la parte más cercana a la región ciliar. Como había un puente de piel sana, entonces decidimos reemplazar la zona de cicatriz grande por el injerto y las zonas pequeñas le hicimos una dermoabrasión. En el posoperatorio inicial vemos que hay una buena adherencia del injerto, que están nuestros puntos en malla que tanto estamos preconizando, y las zonas que se les practicó la dermoabrasión que vemos que están evolucionando muy bien. Pero al mes de evolución vemos el buen resultado del injerto y vemos la pigmentación de la zona que se manejó solamente con dermoabrasión. Entonces es un buen ejemplo para decir que definitivamente la dermoablación no nos facilita
los cambios de coloración en nuestros pacientes. Ay, perdón. Otro paciente que vemos el gran cambio que presentó a nivel de su cicatriz en la frente. Y traigo este paciente, no tengo la secuencia completa, pero lo traigo para recalcar que en lo posible es importante hacer las unidades estéticas. Este niño se le había hecho las unidades estéticas con injertos de piel parcial y de todas maneras presentó una pigmentación como se ve. Posteriormente lo reemplazamos con los injertos de cuero cabelludo y se ve su inicio. Desafortunadamente no tenemos el seguimiento, pero se ve el cambio de coloración de la zona. Lo presento más que todo para recalcar que siempre que sea posible se deben hacer unidades estéticas. Este es un paciente quemado con bioetanol, con una chimenea de bioetanol, la fue a avivar y se quemó. Tiene un injerto de piel parcial colocado en forma aguda durante su manejo en la unidad de quemados y decidí hacer este mismo procedimiento con injertos de cuero cabelludo. No nos habíamos arriesgado a cambiar las áreas, sin embargo, me pareció una buena oportunidad para hacerlo. Tuve alguna inquietud al pensar en que el dermátomo eléctrico de pronto no me permitiera hacer una buena resección de la cicatriz por el sitio donde estaba la cicatriz, pero técnicamente fue bastante fácil. Logré resecar toda la cicatriz, colocar el injerto. En la diapositiva de la parte de abajo lo vemos a las 2 semanas y en la de la derecha lo vemos al mes. Entonces es un resultado que sigue siendo muy satisfactorio y que nos permite pensar en seguir a otras zonas. Y incursionamos también en los muslos. Esta niña con esta quemadura severa de todo su muslo, su cara anterior del muslo, se rasuró completamente su cuero cabelludo, nos permitió tener una buena cantidad de injertos y pudimos reemplazar toda la cicatriz por el injerto. Aquí se ve nuevamente la malla que hacemos para lograr una adherencia mucho mejor del injerto y el resultado cuando ya se retira esta malla. Aquí el resultado a los 20 días en que vemos el preoperatorio y el posoperatorio con los injertos de cuero cabelludo. Ventajas. Entonces, que la piel está mucho más cercana a la cara. Tenemos un menor riesgo de pigmentación. Una zona donante que va a repitelizar mucho más rápido y una cicatriz donante que va a quedar camuflada por el cabello, entonces no le vamos a aumentar al paciente más cicatrices. Aquí un ejemplo de una paciente en que se le hace la resección, la evolución a los 6 días en que ya vemos la epitelización y a los 13 días. Entonces es una zona de muy buen resultado en este aspecto. Desventajas. La dificultad para que el paciente acceda a rasurar su cuero cabelludo, especialmente en las mujeres. Ha sido muy difícil que nos colaboren en esto. A veces los niños y los jóvenes son un poquito más fáciles de convencer, se hacen el 7 o se hacen diferentes cortes que nos permiten tener una buena zona donante, pero no es fácil, es difícil convencer al paciente. La limitación en el tamaño del injerto por la convexidad del cráneo, o sea, es muy difícil obtener láminas anchas y largas que nos permitan hacer una cobertura única, entonces muchas veces tenemos que unir injertos y nos puede quedar un escalón pequeñito de unión entre las dos láminas. Riesgos de alopecia en la zona donante, hemos tenido muy pocos. Esta paciente hubo una falla en el dermátomo cuando íbamos incursionando, se cambió la dimensión que tenía. Y también se nos pueden presentar reacciones a cuerpo extraño por restos de folículos pilosos en la zona receptora. Somos muy cuidadosos en un muy buen lavado y una buena limpieza del injerto que hemos tomado. No me quiere. Como conclusiones, la excisión con dermátomo nos ha permitido disminuir los escalones que se nos presentaban cuando hacíamos la dermabrasión
Entonces, es algo que nos ha favorecido mucho. La sutura en malla de todo el injerto definitivamente nos favorece la integración del 100% y que no se nos presenten hematomas. La pigmentación definitivamente es mucho más similar a la piel normal. Y si logramos que el paciente rasure todo su cuero cabelludo, podremos tener mayor cobertura y mejores resultados finales. Casos muy dramáticos, pacientes como la que vemos en la diapositiva, después de una explosión por gas, que la hemos venido manejando pues con múltiples cirugías. Aquí vemos los cambios que se nos van presentando con la colocación de estos injertos y la evolución de mejoría, aunque es una paciente muy crítica, creemos que hemos logrado muy buenos resultados y obviamente todavía hay mucho por ofrecerle a ella. Muchas gracias.